Presentamos Duna en Punto con Gonzalo Ramírez y Matilde Burgos. Auspicio de BCI, Claro Empresas y Softland. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con algunos segundos. Iniciamos Duna en Punto en esta semana más breve, dándole la bienvenida a doña Matilde Burgos, que ha regresado de su aventura por el Vaticano. Claro, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz de estar acá de regreso, después de una semana bien pesada en términos periodísticos y en muchos aspectos profesionales, pero periodísticos, interesante, muy interesante. Desafiante y, claro, ser testigo también de un hecho histórico, porque no solamente era histórico para nosotros, sino que a nivel de iglesia. Tiene muchos primera vez que un papa pide un gesto de este tipo a una conferencia episcopal entera. Es la primera vez que el Papa no le cuenta nada a la Secretaría de Estado, dando cuenta que su institucionalidad está ahí en veremos. Parece que no les está creyendo a muchos, ni a la conferencia episcopal chilena, ni a los del tampoco. Sí, hay que ver cómo esto va concretándose. Claro, poco a poco. Tú quieres ahí la nómina con renuncias y reasignaciones. Lo mínimo. Doña Josefina, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, ¿cómo estuvo el fin de semana? Rico, descansado. Se agradece un fin de semana largo. Sí, se agradece. Ojalá que sea más seguido. Oye, vamos a ver los titulares de esta jornada porque está pasando mucho que tenemos que contarles. Vamos. El gobierno creó 4 comités para coordinar el cumplimiento de su programa. Serán instancias interministeriales que comenzarán a funcionar en junio y que buscan hacer más efectiva la concretación de la agenda legislativa. El presidente Sebastián Piñera designó a Sergio Urrejola Monkever como embajador en Argentina. El nombramiento ocurre después de la fallida designación de Pablo Piñera, hermano del mandatario. Un grupo de diputados del Frente Amplio impulsarán un proyecto para quitarle la nacionalidad al arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. Según el parlamentario Gonzalo Winter, lejos de comportarse como un pastor, se ha comportado como una persona cruel. Los taxistas anunciaron movilizaciones en caso de que el gobierno no acceda a las demandas que piden. Las peticiones del gremio están principalmente relacionadas con la regulación de las plataformas de transporte como Uber y Cabify. El retorno de los vehículos a Santiago tras el fin de semana largo se desarrolló sin mayores incidentes. Las autoridades realizaron un positivo balance del retorno tras este 21 de mayo. En temas internacionales, los 14 países del Grupo de Lima desconocieron los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. El bloque regional emitió un comunicado en el que condenaron el proceso convocado por el chavismo por no cumplir con los estándares internacionales. Murió una de las supervivientes del accidente aéreo de Cuba y de esta forma la cifra de fallecidos aumenta a 111. Por su parte, México ha suspendido las operaciones de la aerolínea mientras lleva a cabo una investigación. Y el régimen de Kim Jong-un rechazó a los periodistas surcoreanos en el cierre de su base nuclear, a pesar de que Corea del Norte invitó oficialmente a los medios del sur. Junto a los de Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y China, la lista de los comunicadores surcoreanos fue impugnada. Muy bien, Jo, muchísimas gracias. Luego te tendremos con nosotros actualizando esos titulares. Les contamos que a esta hora Santiago tiene 4 grados con 8 décimas de temperatura, 92% de humedad para un día que se espera despejado, con 24 grados de máxima se espera para este día. 24 grados de máxima. 23 se espera para el día de mañana, 24 para el jueves, siempre cielos despejados o parcialmente despejados, ni una nube en el horizonte, querido Gonzalo. Nada. Ni una gota en el horizonte. Nada. Como siempre, el norte del país va a estar despejado, temperaturas en torno a los 20 grados. La Serena y Coquimbo va a estar ya nublándose más, 15 grados. Valparaíso y Viña del Mar van a tener cielos parcialmente despejados, agradables, 17 grados para esta jornada. Temuco va a estar parcial, 13 grados. Puerto Montt, los mismos 13 grados, cielos parciales, y en Punta Arenas también va a estar despejado, 6 grados de temperatura. Hoy no cae ninguna gota en ningún lugar de todo nuestro largo país. Sí. Un otoño súper seco, ya lo hemos hablado, así que está preocupante la cosa. Vamos a ver cómo se comporta la contaminación también, ¿eh? Es un factor que comienza a incrementarse en la medida que tenemos mínimas más bajas. ¿Dijiste cuánto hay ahora? 4,8. 4,8, está fría la mañana, así que hay que salir por capas en esta jornada de martes, ya 22 de mayo. Así se pasa este mes
Las fotografías de las portadas de los diarios esta mañana, por supuesto, tienen varias de ellas las glorias navales que desfilaron por más de 20 ciudades del país. Ayer jornada de 21 de mayo, pero también hay otro titular que es el principal en toda la prensa, que es lo que está ocurriendo en Venezuela con la reelección de Nicolás Maduro, que tiene muy poco respaldo internacional, recibiendo ya duras sanciones de Estados Unidos y la fuerte condena del Grupo de Lima. 14 gobiernos del bloque regional americano dicen no a esta elección y llaman a consulta a sus embajadores. Bueno, Estados Unidos anunció duras sanciones, ordenó un límite a la capacidad del gobierno venezolano de vender activos estatales. A través de la economía, fíjate, siempre ya se está cercando a distintos gobiernos y con esta elección Maduro solamente expuso más su debilidad. Esa es la lectura de muchos. Queda muy aislado, queda más aislado que nunca, y además que sus resultados tampoco fueron buenos porque obtuvo menos votos que en su elección del 2013, casi 2 millones menos de votos. Él esperaba sumar 10 millones, sacó 6.100.000. Y además de eso, las sanciones económicas son cada vez más fuertes, pero en un aspecto no tanto. Y es la gran contradicción. En el fondo, Venezuela sigue dependiendo fundamentalmente de su archienemigo, Estados Unidos, que le compra muchísimo petróleo. 32 millones de dólares diarios de petróleo le compra a Venezuela. Entonces muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué? Si no se quieren nada, no se corta esa vena de sangre negra. Y fíjate que se podría desatar un calvario profundo para la gente venezolana. Claro, si se quita eso, por llave, supuesto, y que ya están viviendo una situación humanitaria calificada de preocupante, terrible en algunos sectores, en términos, por ejemplo, de la salud, la sanidad, la alimentación. Han perdido 10 kilos en promedio en los últimos años. 10 kilos. 10 kilos cada persona en promedio. Esa es la situación que se está viviendo. No tienen fármacos. No tienen fármacos. Se están comiendo en algunas ciudades los animales del zoológico. Es una realidad tremenda. Bueno, vamos a hablar de eso durante el programa y vamos a seguir contándoles también lo que traen otros temas destacados en las portadas de los diarios nacionales. Les cuento que el Mercurio destaca un informe elaborado por la Dirección de Presupuesto que dice que en los últimos 6 meses de gestión el gobierno anterior incorporó 14.546 empleados a contrata al sector público, una cifra que equivale al 30% del total de puestos a contrata que se generaron en los 4 años de la segunda administración de Michelle Bachelet. Les vamos a contar también en qué sectores fueron los que se incorporaron estos empleados a contrata, y ahí está la nómina de estos empleos que aumentó un 27,6% en los últimos 4 años. Sí, en materia de seguridad ciudadana hay temas que la verdad es que generan mucha preocupación y son los robos, pero los robos con consecuencias fatales. Hubo un asalto en la comuna de La Reina, en la calle Loreley, que costó la vida a una señora, la dueña de casa de 63 años, y dejó gravemente heridos a su marido y a uno de sus hijos. Un sujeto que estaba merodeando por su casa, que los vecinos dicen que es una calle muy oscura, con muy poca iluminación, fue captado por las cámaras de seguridad del sector merodeando en bicicleta. Entró a este domicilio, estaba la gente adentro, entró por una ventana del baño y cuando se ve sorprendido por la familia, comenzó a acuchillarlos. Y esas heridas de arma blanca le produjeron la muerte a esta señora de 63 años, un tremendo drama familiar, y dejó gravemente heridas a los otros integrantes de la familia, lo que se transforma en un nuevo caso de robos, pero con consecuencias fatales, algo que no es frecuente, pero que ya se está repitiendo y preocupa muchísimo. Y a propósito de robos, para que veamos que esto afecta a todos, también se dio un robo en un domicilio del sobrino del ministro Chadwick. Ya, en Las Condes, el ministro del Interior. El ministro del Interior y Seguridad Pública. Bueno, los delincuentes aprovecharon que el inmueble estaba solo por fin de semana largo y entraron a robar. Gran desafío ahí en tema de seguridad. Oye, les quiero contar un tema que destaca la portada de las últimas noticias, porque la Universidad Católica elaboró un instructivo para prevenir la violencia sexual.
¿Cuál es la distancia, Gonzalo, que debe mantener un profe y sus alumnos? De eso se trata este estudio que está publicando hoy día Las Últimas Noticias. ¿Y cuál es la distancia? Vamos a revisarlo en el interior de este reportaje porque, claro, ¿hasta dónde se puede llegar? Un profesor puede invitar a alumnos, por ejemplo, ¿a un café? A un café. ¿Se puede considerar amigo de algún alumno? ¿Cuál es la distancia pública? Se establece alrededor de las figuras públicas. Bueno, ahí está incluso la cantidad física, desde los 45 centímetros, después 1,25 m y 3,65 m, dependiendo del nivel de autoridad. La delicada distancia que tienen que mantener un profesor con sus alumnos. La guía asegura que ningún estudiante debe sentirse obligado a un contacto físico, que me parece que es lo mínimo. Si una alumna va a tu oficina y te saluda de beso, tú no le dices, no, está prohibido, dice un profesor de la Universidad Católica. Sin embargo, claro, tiene que ser algo que no sea, que ningún alumno se sienta obligado a tener que realizar o tener una determinada conducta. Este instructivo intenta definir una norma. El criterio es que ningún estudiante se sienta obligado, por lo que se debe preguntar previamente si algún estudiante podría sentirse incómodo al implementar una actividad que conlleva un contacto físico. Parece fácil de cumplir, pero el contacto físico parece ser parte de algunas carreras. Por ejemplo, las áreas de medicina, teatro, música, kinesiología, deportes y otras carreras también. Bueno, es uno de los ejemplos de lo que está probablemente siendo materia de reflexión en un montón de entidades de educación. Recordemos que las tomas continúan, el movimiento de reclamo de las mujeres por una igualdad de trato, por un fin al acoso sexual, a los abusos, está ahí en primera línea todavía. De hecho, mañana miércoles el gobierno va a anunciar una batería de medidas ante la ola feminista. Se estima que en horas de la mañana el presidente va a hacer un anuncio para anticiparse y dar respuesta a todos estos petitorios que han nacido desde el mundo de la educación, pero que traspasan a todos los ámbitos de nuestra vida social. Es el trabajo, son las universidades, son todos los sectores que necesitan equilibrar, ¿verdad?, esta cancha dispareja. Mira, y de acuerdo a este artículo, una ayuda para entender la cercanía ideal entre las personas es un concepto que se desarrolló en el año 68 por un antropólogo estadounidense y que determina básicamente a cuánta distancia acepta alguien que se le acerque al otro sin que sea una molestia. Por ejemplo, ¿a ti te molesta que te invadan hasta cierta distancia? Depende de quién, pues, y ese es el nivel, eso es lo que está hablando este estudio. Dice, una joven puede permitir que su pololo o su mamá entren a su metro cuadrado. Claro. En cambio, un profesor o una autoridad debieran mantenerse más lejos. Las personas van definiendo la distancia adecuada para establecer entre una persona y otra. Ahora, lo importante es que nadie se sienta invadido, que nadie sienta una incomodidad, y aquí se define también en una gráfica estas 4 zonas de acción: la distancia íntima, la distancia personal, que es con los amigos, después la distancia social y la distancia pública alrededor de figuras. ¿A ti te parece bien importantes. esto o te parece una exageración? Mira, me parece bien que se vayan definiendo determinados rangos y determinadas... Mira, forma parte de hacer conciencia, porque muchas veces lo que se veía como súper normal no es normal, pues, y la gente lo aceptaba porque básicamente no quedaba otra, pero puede que les moleste. Ahora, claro, lleva a un nivel exagerado también. Yo digo, ¿cómo va a pololear, por ejemplo, mi hija que es chica en unos años más? Si la invitan a salir, ¿será considerado acoso? Pobre niñito. Bueno, pero las normas siempre tienen un grado de exageración, porque son normas que sirven para organizar la sociedad. O sea, podríamos decir, bueno, ¿por qué los pasos de cebra no son un poco más anchos? No, los pasos de cebra norman que todos pasemos por un cierto segmento. Las normas tienen que tener límites. Y yo creo que está bien esta cuestión, porque así es una regla general. No podemos depender de que una persona sea más o menos educada o que sea más o menos atinada. Tenemos que saber por qué piso movernos. Yo creo que hace bien esto, porque es típico y es verdad. Yo tengo hijas y fíjate que de repente reclama. Yo tengo una hija grande y dice, qué asco este viejo. ¿Por qué me tiene que dar besos tan chupeteados? Perdón, pero te lo dicen así, es como, ¿por qué tiene que pasar eso? Entonces está bien que se fije un marco. Me parece bien. No podemos depender de la buena voluntad. Así es.
Oye, ya son las 7 de la mañana con 15 minutos, querido Wow. Gonzalo, se nos ha ido rapidísimo 7:15. esta primera parte. Vamos a revisar las noticias del deporte porque tenemos una bien importante. ¡Vuelve el ingeniero! Pellegrini, amo y señor ahora del West Ham. El chileno va a firmar hoy por 3 temporadas, Gonzalo querido. Con el equipo londinense va a tener control en los fichajes, series menores y reclutamiento al estilo Wenger en el Arsenal. Va a ser el entrenador mejor pagado en la historia del club. ¿Cuánto va a recibir al año? 13.500.000 anuales por temporada, por año. 13 millones de dólares Un palito anuales. verde mensual. Y un poquito más, un poquito claro. más, porque son 10 millones de euros por temporada, son como 13 millones de dólares. Claro. Y bueno, tú lo decías antes que comenzáramos el programa, debe ser sin duda uno de los hombres que ha tenido mayor éxito a nivel internacional en el fútbol En el chileno. fútbol chileno, sí, pues. Si comparamos incluso con jugadores, la carrera de Pellegrini ha sido de un ingeniero y de un constructor, y que no para. Porque después de triunfar en Europa, porque le fue muy bien, se fue al equipo chino, que la verdad que le pagó muy requete contra bien. 18 millones de dólares al año, pero está en China, claro. Pero está en China, en un mundo menos competitivo, que también es bien adverso para él, porque a pesar de que él es muy mateo, necesitaba traductores, no debe haber sido fácil todo eso. Vuelve al competitivo mundo británico que él ya conoce muy bien. Bueno, dirigió 3 años a los Citizens antes de la llegada de Sí, Pep pues. Guardiola. En ese tiempo conquistó 3 títulos, una Premier y 2 Copas de Liga. Sí, Por le fue eso, harto bien en el claro, Manchester. el copropietario del West Ham no titubeó y le concedió este poder absoluto para hacer y deshacer en el club. Porque no Firma solamente, esta claro, mañana. llega con este nivel de sueldo, sino que con la capacidad de poder hacer lo que él quiera, que es lo más importante en un técnico, que no tiene que depender de los directivos del club, sino que él tiene el poder en sus manos. Sí. Y ese es Bueno, un llegó reconocimiento muy obviamente grande. pidiendo refuerzos. Yaya Touré y al venezolano Salomón Rondón para que refuercen el West Ham y sea un equipo competitivo en la liga inglesa. Bueno, y la pregunta que se hacen algunos es ¿por qué el West Ham sí y la Roja no? ¿Por qué no ha querido aceptar la Roja todavía Pellegrini? Bueno, porque está en rueda. Y además de eso, Pellegrini ha dicho que le entretiene mucho más ser técnico de una competencia sin parar, de una liga, porque las selecciones tienen tramos que no están jugando. Probablemente más adelante habrá algún momento en que Pellegrini... Mira, hoy día ya está oficializada la foto con la camiseta del West Ham en Londres. Ya Ahí se la tienes sacó, a claro. tu espalda. Aquí la Está en el tenemos, aquí es la streaming. misma, sí. El rápido Ismael ya la tenía ahí, con la camiseta del West Ham. Bueno, es uno de los entrenadores más respetados del mundo. En Londres también hay una gran alegría porque llegue el chileno con estos 13 millones de dólares, que es lo que más ha pagado el West Ham en la historia de su club. Lo valora muchísimo y ahí está entonces este reconocimiento también. Oye, el Superman Vargas se pone la capa, podría aterrizar en la Universidad de Chile como técnico, y la U, que hoy se juega su futuro en el Nacional, acá, está obligada a ganarle a Vasco da Gama, potente equipo, para así clasificar a la Copa Sudamericana. Este partido de Copa Libertadores es la llave para que los azules puedan asegurar un cupo en la Sudamericana. Ujú. Y ya están las nóminas definitivas para el Mundial de Rusia. ¿Sí? Así es. Argentina y España con sorpresas y ausencias. Están listas los países que pelearán por el trofeo planetario y ya comienzan también a definir los jugadores que los van a representar. Ahí están entonces cuáles son los convocados por cada una de las selecciones. Los tenemos en esta nómina. Vamos a ver por qué Argentina tiene esta sorpresa. Argentina y España con sorpresas y ausencias. Mira, justo España, ausencia. Ahí está la nómina. Tal vez tú me puedes ayudar más a decir quiénes son los ausentes, o lo dejamos de tarea para la casa. Tarea para la casa, no alcanzo a ver. No me quiero acercar mucho a ti también. Ah, sí. Mi metro cuadrado, por favor. Los 45 centímetros, ya. 7:20 minutos. 7 con casi 20 minutos.
Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados, por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Oye, lo mencionaste al inicio del programa. Es uno de los titulares del diario El Mercurio. Bachelet sumó casi 3.000 empleados a contrata en sus últimos 3 meses de gobierno. Este es un informe de recursos humanos del sector público. Según datos de la Dirección de Presupuestos, luego del triunfo del presidente Sebastián Piñera entre diciembre de 2017, entre finales del año pasado y marzo de este año, 2.832 personas pasaron a contrata. Harta gente. Ahí están además las áreas en que entraron. ¿Cuáles son? Vamos a revisarlas inmediatamente porque te pasa cuando tú estás revisando una información y no se te abre la página en internet. Sí, suele ocurrir. Suele ocurrir. Bueno, hay distintas dotaciones, por ejemplo... Bueno, acá dice, 10 ministerios tienen más del 30% de sus cargos fuera de dotación. Dirección de Presupuestos publicó además el porcentaje de cargos fuera de dotación en cada uno de sus estamentos de administración central. Ministerio del Deporte, 78%, Servicio Electoral, 62,9% y Congreso Nacional, 58%. Bueno, ahí está entonces lo que se gasta y que fue un 30% en los últimos meses del gobierno de Michelle Bachelet, que es lo que muchos criticaron cuando se entró la nueva administración, que se habían dejado muchísimas personas y que es parte de lo que se iba a reevaluar. Acuérdate que se dijo que se iban a reevaluar proyectos, personas. Bueno, ahí es parte tal vez de lo que del apretón de cinturón que se quiere hacer. Sí, claro. Bueno, y las cifras son bien elocuentes. A diciembre de 2014 había un total de 302.900 y fracción cargos en el sector público. De esos 300.000 y tantos, 144.000 estaban a contrata, el 47%, y 49.200 a honorarios. Ese era el inicio, en 2014, del gobierno Bachelet. Al final del gobierno, en marzo de 2018, el total de puestos de 302.000 subió a 330.000 plazas, 193.000 a contrata y 28.500 a honorarios. La inmensa mayoría a contrata. Son las cifras que da este informe de la Dirección de Presupuestos. Oye, y se está trabajando muy aprisa en lo que va a ser el primer discurso, la primera cuenta pública del presidente por Sebastián primera vez Piñera, el 1 de junio. Para él en 1 de junio. Claro. Le tocó el año pasado a la expresidenta Bachelet. Debería haberlo dado ayer. Sí, como pues. como era la tradición, pero me gusta que estén separándose las cosas. Sí. Ahora, uno de los temas importantes que va a tocar el presidente en estas, dicen que va a ser 2 horas de discurso público y que ya él está ensayando la parte formal, fíjate Gonzalo. Dice con que teleprompter. 15 minutos todos los días ensaya con este teleprompter que pareciera, yo vi el año pasado el de la presidenta, el expresidente Bachelet, que parecía, le salió bien, se ve muy bien, pareciera que no están leyendo, 2 horas es bastante, por lo tanto pudiera llegar a ser monótono. Ya, pero vamos, concentrémonos en lo y lo usan muchos sustantivo. presidentes, que este teleprompter además cristal, no se ve. Que no se ve, entonces permite como que estuvieran dirigiéndose a la cámara. Es una gran ayuda también para no perder el hilo, para no estar leyendo. Claro, y hay 3 a veces en la izquierda, al centro y a la derecha para que tú puedas mirar a toda la gente. A la gente que está ahí. Ahora, bueno, se está trabajando en el aspecto formal, pero también en el de contenido, y uno de ellos es el tema de las pensiones. Y hay mucha gente que es independiente, a todos ellos se les iba a obligar a cotizar, sin embargo, se está trabajando en un proyecto de gradualidad de la cotización de salud de los independientes. La ley actual los obliga a cotizar el 100%, pero el gobierno quiere evitar que sea un impacto en el ingreso de las personas y es por eso que parte de la reforma previsional que está preparando es para ver la gradualidad. ¿Cómo se llega al 10% de la renta imponible para la pensión, el 7% para la salud y el 1,41% para el seguro de invalidez? De todo esto, entonces, los independientes deben cotizar cerca del 20% de su sueldo y de no hacerlo, se les descontará en la operación Renta 2019. Por eso que es tan importante de cómo se vaya definiendo la ley, porque finalmente lo importante es que la gente no se quede sin un ingreso cuando más lo necesita, que es como la frase típica de las administradoras de fondos de pensiones, pero es una gran realidad. Y esta propuesta legislativa considera que se empiece a cotizar de manera gradual, tanto para pensiones como para salud, para que los trabajadores empiecen a estar protegidos por la seguridad social también gradualmente,
de acuerdo indican quienes están preparando este proyecto de ley. Así van a poder acceder al beneficio, por ejemplo, de las licencias médicas. Buen tema. Bueno, son las 7:20, casi 25 minutos. Hacemos Duna en punto y nos vamos a la pausa con la música de Morrissey, que está de cumpleaños hoy, 59. Vaya, con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjealos en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar. BCI Open Sky. Y Softland, un software de administración que lo tiene todo. Ahora en mayo una espectacular promoción al contratar Softland Cloud. Los 3 primeros meses son absolutamente gratis. Visita www.softland.cl. Softland, lo hacemos fácil. Hacemos pausa y regresamos de inmediato con más Duna en punto. El poder de elegir es ir a un All Inclusive, canjeando tus pesos, BCI Open Sky. No, es rentar un auto en Buenos Aires canjeando tus pesos BCI Open Sky. No, es volar al sur en la aerolínea que quieras canjeando tus pesos BCI Open Sky. Con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjealos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar. Únete al poder de elegir en bci.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Esto es Duna en punto, con Matilde Burgos y Gonzalo Ramírez. Duna. De la mañana con 26 minutos. Estamos junto a Gonzalo Ramírez haciendo Duna en punto en esta jornada de martes 22 de mayo. A esta hora les cuento 4,7 grados registra Santiago a esta hora de la mañana para una jornada que se presentará despejada con 24 grados de máxima. Cielos despejados en nuestro país, despejados también en lo práctico en Venezuela, pero no tanto en lo político. Vamos a conversar de ello y para eso vamos a tomar contacto a esta hora de la mañana con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por aceptar nuestro llamado. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, estábamos conversando lo que está ocurriendo en Venezuela. Finalmente, Nicolás Maduro ha quedado bastante más expuesto a la comunidad internacional, a las sanciones, después de que mostrar esta debilidad en estas elecciones que han resultado ser para muchos un fraude en definitiva. No tuvo las condiciones mínimas para de transparencia. Estos comicios lo dejaron expuesto, se anuncian sanciones. Usted, como exsecretario general de la OEA, ¿cómo ve la situación de Venezuela y cómo se pudiera resolver en el corto plazo, ya que es una situación que se extiende ya hace tanto tiempo? Bueno, en realidad él se ha excedido en todo en el último tiempo, ¿no? Venezuela siempre fue un tema discutible. Ahora ya nadie discute que ahí hay un gobierno de dictadura. Desde que se disolvió de la práctica se anularon los poderes del Parlamento, todavía parlamentario, pero la que gobierna es una asamblea constituyente nombrada por Maduro. Enseguida él eliminó de la contienda a una cantidad de dirigentes políticos. Ningún personaje importante podía postular en realidad, porque lo sancionaron por no haber participado en las elecciones anteriores. Y por último, ninguna garantía, ninguna facilidad, gran arbitrariedad y un consejo electoral que realmente ya de haber sido serio alguna vez ahora da risa, ¿no? Entonces en realidad creo que sí, que ellos realmente ya se han excedido y es muy difícil que alguien en la comunidad internacional los vaya a respaldar, ¿no? Claro, y... Senador, ¿cómo le va? Buenos días. Sí, Gonzalo, buenos días, sí. Sí, yo quería preguntarle, porque cuesta a veces entender cómo pueden haber visiones tan contrapuestas respecto a un mismo hecho. Y quería preguntarle su opinión respecto a las palabras del alcalde Daniel Jadue, miembro del Partido Comunista, que ha ido como observador a Venezuela, y él ha dicho, es un sistema avanzado, es imposible de manipular, dándole crédito al sistema electoral de Venezuela. ¿Cómo pueden haber visiones tan distintas respecto a un mismo tema? Bueno, porque cada uno, desgraciadamente, en estas cosas, y pasa tanto en la política de nuestro tiempo, Gonzalo, cada uno ve lo que quiere ver. Claro, yo conozco el sistema electoral venezolano, es bueno, sí, efectivamente, con mucho sistema electrónico, etcétera, pero la misma firma que lo instaló, Smartmatic, ha dicho que no es invulnerable, que ciertamente se puede manipular. Entonces
Yo no sé si los que inventaron el sistema y lo pusieron en práctica saben menos que el alcalde Jadwe, ¿no? En realidad, porque usted mire, siempre hay un momento determinado en que hay que hacer el cómputo, apretar las teclas que corresponden y decidir cuáles fueron los resultados. Y ahí, si el que está a cargo se queda solo, si no tiene ninguna supervisión, si no se deja entrar a la gente a la sala de cómputo donde se están haciendo estas cosas, naturalmente ya se puede hacer lo que quiera por perfecto que sea el sistema. Entonces yo la verdad es que creo que el alcalde Jadwe le mostraron lo que le quisieron mostrar, y la verdad es que no creo que realmente con 2 días, llegando 2 días antes, él puede evaluar un sistema electoral en realidad. Nosotros cuando hacíamos observaciones electorales en la OEA se iba varias semanas antes a ver el sistema, se examinaba todo, se estaba en la sala de cómputo, etcétera. Entonces todo eso que ahora no ocurrió, porque además ya la oposición ni siquiera estaba, lo sabe solamente la señora Lucena, directora desde hace un siglo más o menos, desde ella hay la misma persona en el Consejo Electoral desde el primer día del gobierno de Hugo Chávez. ¿Para usted es una farsa esta elección? Hace exactamente lo que quiere. ¿Para usted es una farsa esta elección? Mire, yo no creo que sea una farsa. Sí, bueno, si se quiere o no, si se toma la frase de Marx, que las cosas ocurren la primera vez como tragedia y la segunda vez como farsa, como comedia. Sí, es una comedia. Es un intento por mostrarle a la gente una elección que en realidad no tuvo ninguna garantía para realizarse. Esa es la verdad. Senador, ¿cuán efectivas pueden ser las sanciones de Estados Unidos al régimen de Maduro y este aislamiento de la comunidad internacional, específicamente del Grupo de Lima? Nosotros no tenemos tampoco embajador en Venezuela, probablemente no se vaya a nombrar, hay muchos que lo han retirado. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas para un gobierno este tipo de aislamiento? ¿Puede finalmente llegar a acercar a Maduro? Mira, en realidad hay sanciones de tipo económico. La verdad es que yo creo que ya está tan mal la economía de Venezuela, es tan desastrosa, se ha sancionado tanto a sí mismo con el gobierno de Maduro, que en realidad creo que ya decir cortar el suministro de alimentos, lo poco que llega, etcétera, ese tipo de cosas sería realmente una crueldad con la misma gente. Si ya Venezuela no puede estar peor. No lo van a hacer estar peor con más sanciones. Y ya una inflación, figúrese usted, Matilde, 13.000% al año. Una inflación de 13.000% al año. Remuneraciones que para trabajadores del sector público que son de $3 mensuales. Y si, ¿qué más daño se le puede hacer a la economía venezolana? O sea, entonces, no podría haber un daño mucho más profundo, senador Insulza, si es que Estados Unidos decidiera cortarle la compra de petróleo, porque es uno de los principales compradores, desembolsa diariamente más de $30 millones Estados Unidos en compra de petróleo a Venezuela. Así es. La gran fuente de divisas de Venezuela es la compra de petróleo por parte de Estados Unidos. Pero también hay que entender que eso porque eso traería problemas al consumidor norteamericano. La empresa que... Mire, en Estados Unidos hay muchas distribuidores de petróleo, ¿no? Así que cuando uno da un dato como el que yo voy a decir, no hay que creer que por lo menos que tiene el monopolio. Pero la empresa que distribuye el petróleo venezolano es la que más petróleo vende, sobre todo en la costa de los estados de la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Citgo, si no me equivoco, se llama la empresa. Sí, no tiene, cambian los nombres generalmente. Claro. Pero la verdad es que es la misma empresa, ha sido siempre la que vende el petróleo, es la que más estaciones de servicio tiene. Senador, y desde el punto de vista político... decirle, mire, este petróleo no se vende más, le traería al consumidor norteamericano también bastantes dificultades. Entonces Estados Unidos siempre ha sido medio reticente a eso. Se ha discutido mucho, como yo dije alguna vez, el mismo día el parlamento de la época, ¿no?, declaraba a Estados Unidos un estado terrorista, el parlamento venezolano, y al mismo tiempo el gobierno norteamericano decía que iba a aplicar las más graves sanciones en contra de Venezuela, y ese día se batió el récord de la venta de petróleo. Se llama Citgo, la empresa, CITGO, Citgo. Sí.
Sí. Senador, usted como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿le parece una medida adecuada que el gobierno de Sebastián Piñera no nombre embajador en Caracas? Mire, a mí lo que me importa es que la embajada siga ahí, que no se retire, que no se cierre la embajada, ¿no? Ahora, el rango del diplomático que está ahí, la verdad es que no es lo fundamental. Van a empezar con un juego como el que han hecho muchas veces algunos gobiernos, decir que a este embajador no lo recibo, al otro embajador lo recibo, etcétera. No, eso no es lo fundamental. Si quieren nombrar un embajador, que nombren un buen embajador que sea capaz de manejar la embajada con mucho aplomo y con mucha fuerza en un momento que es difícil. Pero si quieren mandar también un funcionario de carrera, un ministro consejero que maneje la embajada, yo no tengo problema en eso. Mi problema es que la embajada no se cierre, porque creo que es un lugar donde realmente, de alguna manera, incluso alguna gente ha buscado refugio en ella en algún momento. Así que no creo que sea lo mejor. Ahora, senador, también saliéndonos un poco de Venezuela, pero en el mismo tema del nombramiento de embajadores, ¿qué le parece la nominación de Sergio Urrejola en Argentina después de todo lo que vivimos en torno a la designación del hermano del presidente Piñera? Finalmente se llega a este nombre que es de este connotado abogado. ¿Qué le parece cómo se está resolviendo esta situación con Argentina? Mire, yo la verdad es que generalmente no me gusta comentar mucho los nombres, ¿no? Pero sí parece ser un buen nombramiento, no de una persona con calificaciones. Aquí lo que importa, mire, yo recuerdo muy bien porque usted sabe que generalmente en varios países de América Latina uno generalmente pide el agreement por teléfono, ¿no? El beneplácito por teléfono, se lo dan casi de inmediato, no es un problema. La gran pregunta que siempre le hacen los cancilleres del otro lado cuando usted le nombra un embajador es si tiene contacto directo con el presidente y con el gobierno. Y yo creo que si Urrejola tiene un buen contacto con el gobierno y con el presidente de la República, lo hace muy bien, no hace problemas. Y con la Cancillería, por cierto, con la Cancillería, pero lo que ellos quieren asegurarse es que el embajador que va es una persona que cuando se le plantea un problema no va a pasar por toda una cantidad de cartas y de mensajes y todo lo demás, sino que va a poder tener contacto directamente con las autoridades. Eso es lo que importa. Y él es una persona conocida, no creo que tenga mucha experiencia probablemente diplomática, pero creo que lo va a hacer bien, sí. Muy bien, senador José Miguel Insulza, le queremos agradecer este contacto a esta hora de la mañana con Duna en Punto. Que tenga un excelente día y ya seguiremos conversando de otros temas también durante la semana. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matilde. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta sus órdenes. Gracias. Gracias, senador Insulza. Muy buenos días. Buenos días. Bien, 7:38 minutos. ¿Vamos a ir a la pausa? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. A la última pausa. A la última pausa y ya regresamos con más Duna en Punto. Usted solo dedíquese a su negocio. Softline Cloud hará el resto. Así es, con Softline Cloud usted podrá administrar de manera eficiente toda su empresa, con el mejor y más completo software desde cualquier lugar donde se encuentre y pagando solo un valor fijo mensual. Y ahora en mayo, una espectacular promoción. Al contratar Softline Cloud, los 3 primeros meses son absolutamente gratis. Visítenos en www.softland.cl. Softland, lo hacemos fácil. A ver, jefe, le explico. En este momento los ruteadores del Transfer Control Protocol Internet Protocol junto con la red del área PAN al conectarse con el LAN de Ethernet de su arquitectura de red vinculada a su Media Access Control compatible con su TCP/IP hacen que no podamos mandar ni recibir mail. ¿Te suena conocido? Porque somos tu partner TI en GTD Teleductos, simplificamos tu empresa. Entra hoy a gtdteleductos.com y conoce más sobre Oficina como Servicio, una solución que integra conectividad, equipamiento y software. Junto a tu Service Manager, un profesional dedicado a asegurar la continuidad operacional de tu empresa. GTD Teleductos es tu partner TI. Esto es Duna en Punto, con Matilde Burgos y Gonzalo Ramírez. Duna. 7 de la mañana con 38 minutos, 5 grados ahí a esta hora de la mañana, y está ya Josefina Stavrakopoulos para actualizar los titulares, todo lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo. Les cuento, el gobierno creará 4 comités para coordinar el cumplimiento de su programa. Serán instancias interministeriales que comenzarán a funcionar en junio y que buscan hacer más efectiva la concreación de la agenda legislativa. El presidente Sebastián Piñera designó a Sergio Urrejola como embajador en Argentina. El nombramiento ocurre después de la fallida designación de Pablo Piñera, hermano del mandatario.
Los taxistas anunciaron movilizaciones en caso de que el gobierno no acceda a sus demandas. Las peticiones del gremio están relacionadas con la regularización de plataformas de transportes como Uber y Cabify. Y en temas internacionales destacamos que los 14 países del Grupo de Lima desconocieron los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. El bloque regional emitió un comunicado en el que se condenaron los procesos convocados por el chavismo por no cumplir con los estándares internacionales de libertad, justicia y transparencia. Gracias, José. 7:40. Hay imágenes a esta hora en la transmisión de TVN al menos respecto a un operativo, respecto a un incendio que está afectando a 3 locales comerciales, afectó en horas de esta madrugada. Esto en Independencia con Santos Dumont. De hecho, a esta hora la Unidad Operativa de Control de Tránsito todavía da cuenta de taco al sur por Independencia desde General Saavedra hasta Santos Dumont, porque están reducidas las pistas por el trabajo de bomberos que aún se desarrolla en este lugar. Todo indica que dentro de los inmuebles afectados había un hotel que tuvo que ser evacuado. Son 3 locales comerciales que resultaron quemados y que todavía tienen pistas reducidas ahí en ese sector de Independencia. Muy bien, a esta hora de la mañana, en temas nacionales quiero destacar que hoy día el ministro Moreno viaja a la Araucanía con 4 ministros y se va a reunir con comunidades mapuches en el marco de este acuerdo nacional por el desarrollo y la paz en la región. Ya ha pasado más de casi un mes de la última visita del ministro Moreno. Vuelve a la zona acompañado de los ministros de Agricultura, de Salud, Energía y Bienes Nacionales para revisar cómo está avanzando este plan Araucanía, que tiene que estar listo el 20 de agosto y que se ha convertido en una de las prioridades. Él lo destacaba durante una entrevista larga que dio durante el fin de semana, que decía que, bueno, esta es parte crucial de los 2 temas más importantes que le dio el presidente Piñera a desarrollar, el tema de la infancia y el tema también de la Araucanía. Dice, bueno, hay que revisar en qué términos están avanzando los distintos planes que se están elaborando para el gran plan que se tiene que anunciar el próximo 20 de agosto. Incluso se decía que él tiene un reloj en la parte detrás de su escritorio que le va descontando los días, las horas y los minutos que tiene para presentar este informe al presidente Sebastián Piñera, y en el que también se está jugando su futuro político, porque él tiene claras y abiertas intenciones de tener un futuro y de convertirse en el sucesor de Sebastián Piñera. Bueno, hay que ver cómo le va a ir con los 2 desafíos que tiene, que son muy complicados, que es cómo ir levantando la Araucanía y también cómo poner de pie la institucionalidad respecto a los menores, que es todo el brazo también que tiene que ver con el Sename, que si bien tiene que ver con otras carteras en materia de desarrollo social, también tiene aristas relevantes que desarrollar. Y con respecto al trabajo de la Araucanía, en esta visita, fíjate que está concentrado en materia de oposición, no con parlamentarios de la zona, sino que fundamentalmente su trabajo ha estado más cercano a los alcaldes, ha sido más local para el desarrollo de todo este plan. Bueno, se va a encontrar hoy a las 7:30 de la tarde con un grupo de emprendedores y empresarios, porque no hay inversión extranjera en la región de la Araucanía. Dice, en esta entrevista durante el fin de semana abordaba este tema, decía, ¿cuánta es la inversión extranjera en la zona? 0 pesos, 0. Planteaba, por ejemplo, que con el tema del cambio climático hay muchos suelos que están siendo aptos para las viñas, por ejemplo, pero los terrenos que son de comunidades mapuches no se pueden arrendar por más de 5 años y ninguna empresa puede hacer una inversión pensando solamente en un plazo tan corto. Por lo tanto, dice, hay muchas materias que modificar en torno también a los terrenos indígenas, cómo se explotan, cuáles son las características de propiedad que tienen para efectivamente poder, más allá del tema de seguridad que existe, en términos económicos que exista, de claro. Cómo hacer una explotación más atractiva. Por supuesto. Porque con tiempos tan breves no se puede hacer una serie de negocios. Claro, y esa es parte de lo que él planteaba de ejemplos, como para poder abrir la región también a la inversión extranjera. Pero fíjate que antes de la reunión con los empresarios va a tener un encuentro con comunidades indígenas, va a comenzar esta jornada participando de un encuentro ancestral con las comunidades mapuches en las afueras de Temuco. La presencia del ministro responde a una señal de respeto y de integración que se ha querido entregar. Primero, para hablar con las comunidades, bueno, eso es también
también parte del respeto cuando se va a hablar con una comunidad que es distinta a la de uno y con la que se quiere generar confianzas. Así que así va a partir, ese es el diseño de la visita, de esta segunda visita ya en calidad de ministro, porque recordemos que tuvo otra antes de asumir incluso el gobierno. Sí. Otro de los temas que ya habías mencionado en la entrevista con el senador Insulza, preguntándole su opinión, fue la nominación finalmente del presidente Sebastián Piñera del embajador en Argentina, a Sergio Urrejola Monkeberg. El abogado fue designado finalmente tras la fallida nominación del hermano del presidente Pablo Piñera. Recordemos que fue nombrado, hubo un reclamo a la Contraloría por parte de parlamentarios. Contraloría dijo que se iba a demorar 6 meses en zanjar el tema. Ante eso, el presidente declinó la nominación de Pablo Piñera. Contraloría dijo que se iba a abstener finalmente a hablar del tema o referirse al tema. Y todo esto ha terminado entonces con la nominación de otro embajador, que es el abogado Sergio Urrejola Monkeberg, abogado que en la pasada administración de Sebastián Piñera fue director de TVN, fue presidente del Consejo de Defensa del Estado también. Hasta ayer se desempeñaba como presidente del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio y como consejero del Colegio de Abogados. Él entonces llegará, ya tiene el agreement de Argentina, llegará a la embajada en Buenos Aires. Oye, y otra de las noticias que marca este día es la petición de diputados, básicamente del Frente Amplio, para quitar la nacionalidad chilena al italiano Riccardo Esati, arzobispo de Santiago, quien durante este fin de semana, participando y cerrando el sínodo de Santiago, dijo que quería pedir perdón, misericordia y perdón. Esas fueron las palabras con las que terminó el cardenal Riccardo Esati este encuentro que duró 3 días prácticamente, y lo hizo durante la homilía del cierre. Que comenzó hablando de lo que habían sido el tema de los abusos. Dice que el Papa Francisco nos ha querido ayudar no a resolver, sino a enfrentar con renovado impulso, con renovada vergüenza y dolor para poner remedio a una enfermedad tan grave, tan mortal, que a pesar de todos los esfuerzos hechos, ustedes a lo largo de estos días también han manifestado sentir como un dolor inmenso, una herida profundísima, dijo Esati, en un tema que no para de tener nuevas aristas. Ya lo vamos a conversar junto a Gonzalo y junto a Nicolás Vergara, que se viene integrando, por cierto, a esta hora de la mañana. Por supuesto. Bueno, estuve con Nicolás, todo buen día. esto. ¿Cómo está, don Gonzalo? Muy bien. Con nos trajeron chocolates, Nico. Sí. Nos trajeron chocolates italianos. O sea, cobra el tuyo, cobra el suyo. Cobra el suyo, sí. Oye, bueno, y esta ofensiva contra el arzobispo la han iniciado los diputados del Frente Amplio, van a llevarlo al Congreso, todavía no se afinan los detalles de esta idea de los parlamentarios Renato Garín de Revolución Democrática y Gonzalo Vinter, que es derogar la ley 20.100 que le otorgó la nacionalidad chilena por gracia a la autoridad eclesiástica. Dijeron que Esati le hace daño a la iglesia y a la sana convivencia republicana. Ya antes apareció vinculado a un lobista para detener la nominación de Felipe Barríos como capellán de la Moneda, luego insultando a las personas trans y ahora desconociendo los encubrimientos que el propio Papa Francisco llama a reconocer, plantearon los diputados al presentar esta idea. Así que, bueno, se están cada vez nublando más las cosas para la iglesia chilena, además de los reportajes que conocimos a través de Canal 13 respecto a lo que está ocurriendo en la diócesis de Rancagua. O sea, ahí sí que hay una calamidad mayor porque, no sé, Nico, si tuviste la oportunidad de ver alguno de los reportajes o leer al menos de qué se trató, el obispo Goich tuvo que desembarcar del Vaticano y llegar a enfrentar esta situación de un escándalo mayor donde había una cofradía de... Bueno, él suspendió a 12 sacerdotes que estaban involucrados. Creo que hay uno más ahora. Sí, yo ahí tengo una duda temporal, porque vi fragmentado y leí más que vi sobre los reportajes de Canal 13. Pues yo tengo la impresión de que hay las cuñas en que las entrevistas en las cuales don Alejandro Goich plantea que él estudió para ser pastor y no para ser detective, son anteriores a Roma y son anteriores a todo esto, digamos. Y yo creo que son muy decidoras de la forma en la cual la jerarquía miraba estas cosas. Yo creo que poca gente puede tener dudas personales respecto a Alejandro Goich, en muchos aspectos, un sacerdote de una gran trayectoria, etcétera, etcétera. Pero aquí uno se encuentra de repente con condiciones que son comunes a todos los obispos y que tienen
tiene que ver con una cierta, y yo insisto, yo soy católico, apostólico y romano, y seguidor de la Iglesia, y me siento miembro de la Iglesia Católica, pero de repente en algunos obispos, en la mayor parte de los obispos, sobre todo los de mayor edad, uno ve una lógica respecto de un principio de autoridad, iba a decir superioridad, pero yo no sé si es eso, porque muchos de ellos no se sienten superiores, pero sí una dignidad que exigen un cierto respeto a una cierta dignidad, y como que no me venga a mí con cosas chicas, o sea, no me venga a mí con cuentos. Ahora, yo no quiero, bajo ningún punto de vista, defender la posición de don Alejandro Goich ni de ningún otro obispo, pero hay un punto que es cierto, y que es que probablemente cualquier persona que le ha tocado administrar personas, es decir, que dirigir una organización en que trabajen personas, uno a cada rato te llegan con cuentos respecto a que fulano hizo tal cosa, sutano se está quedando con el vuelto, ojo que los vale radiotaxi, la Matilde sabe a qué me refiero, digamos, ojo con los vale radiotaxi, en fin, ese tipo de cosas. Y efectivamente uno tiene la tendencia a decir, bueno, ¿sabes qué? No me vengas con cuentos, tráeme pruebas. Ahora, es distinto el rol de un obispo, y ahí es donde yo creo que, sobre todo en el último tiempo, sobre todo si estamos hablando de los últimos 5 o 10 años, Matilde. Claro, y sobre todo la temática, porque una cosa es que se te queden con el vuelto y la otra con que te estén denunciando a alguien porque tiene conductas sexuales impropias. Y él además es presidente de este Consejo de Prevención de Abusos, por lo tanto es inexcusable tal vez el tema de lo que está ocurriendo. No, por eso es que es el punto. Y tiene que ver, insisto, perdona Gonzalo un segundo, tiene que ver, insisto, con esta lógica de, mire, yo estoy para cosas importantes, no estoy para cosas menudas. Claro, pero y el no entender qué es lo importante. Entendió que lo importante era esto. No, eso es lo que voy. Y ahí está el tema. Claro. Es que es lo importante. O sea, ¿qué puede ser más importante que esto? Entonces uno se pregunta, creo, válidamente, si estos señores viven en un planeta ajeno a esta galaxia. Porque si él está a cargo del tema abuso, si él está a cargo de sacerdotes, que, ojo, los sacerdotes tienen un tremendo rol que muchas veces va más allá del tema evangelizador. Los sacerdotes tienen una posición dentro de las comunidades, dentro de nuestra sociedad, que es relevante. Y cuando uno ve que un reportaje te muestra que estos curas estaban mandando fotos desnudos a menores de edad, y que ya habían sido acusados y que nadie los pesca, a los que acusan y no los siguen pescando, bueno, claro, y a ellos les piden las pruebas. Que, bueno, a partir de esto yo creo que los obispos entendieron cuál era la prioridad, ¿no? Después de lo que les pasó en el Vaticano, que yo creo que ninguno pensaba que iba a desarrollarse la dinámica como se desarrolló. Bueno, finalmente ellos vuelven, se encuentra Alejandro Goich, Monseñor Goich, con esta bomba que le está explotando en su diócesis, y claramente su respuesta deja mucho que desear, porque es esto de que finalmente él no fue él el proactivo en investigar, en buscar testimonios que efectivamente pudieran dar veracidad a lo que se le estaba denunciando, pero investigar él, ser activo. Aquí lo que se ve es una negligencia por omisión. Él finalmente no hizo nada. Tal vez sea una maravillosa persona, Monseñor Goich, pero le faltaron los pantalones efectivamente para tomar el toro por las astas, comenzar en la investigación, y finalmente es un canal de televisión el que le tiene que presentar las pruebas, que bueno, es el mismo equipo que finalmente encontró a Paul Schaeffer. O sea, es la prensa la que tiene que hacer todas las investigaciones. No, y no solo eso, hay varios casos. Mira, yo no tengo ningún argumento distinto, y además no desde el sentido común uno no podría tenerlo, si ese es el punto. Ahora, la única consideración que quiero hacer es que vemos una actitud de don Alejandro Goich distinta de vuelta a Roma que antes de Roma. Ahora, esa actitud habría sido igual si es que no se publica el reportaje. No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, ahí quedará quizá una suerte de beneficio a la duda. Pero el punto de fondo es que finalmente yo creo que lo que le pasó a los obispos, y muchos de ellos yo no sé si lo lograron entender, tengo la impresión que sí, que a esta altura sí, es que les leyeron la cartilla y les dijeron que las cosas funcionaban distinto y que ellos eran servidores
y que no hay, y que en la iglesia no hay jerarquía, que los sacerdotes no son más que los laicos y que los obispos no son más que los sacerdotes y los laicos, sino que son todos servidores y todos forman una sola iglesia. Y eso queda muy claro en el documento de 11 páginas, de 10 páginas, ¿no? 10 páginas, que más conviene leer los pies de... O sea, es muy interesante. Las notas son las fuertes, digamos, que las notas, entre paréntesis, no son citas, son notas del informe. No, y no solo eso, pues te fijas, también hay redacción propia de quien lo escribió, supongo que habrá sido el Papa. También hay, o sea, hay que dejarlo bien claro eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que los tiempos cambiaron, yo no sé si se habrán dado cuenta. Bueno, en esa misma línea, hoy martes, en Australia, un arzobispo fue hallado culpable de encubrir casos de pederastia. Phil Wilson es el miembro de la Iglesia Católica de mayor rango en el mundo, acusado por un delito de encubrimiento de abusos sexuales de menores. Y él fue hallado culpable. Todavía no sabemos cuál va a ser la sentencia, pero se los leo porque aquí se abrió, de acuerdo a este mismo informe, a este mismo documento que les entregó el Papa, una ventana, más bien un portón, en el que se pueden abrir nuevos casos judiciales por el tema del encubrimiento. Se puede configurar el delito de encubrimiento cuando él plantea que hubo destrucción de pruebas, hubo presiones, y ahí entonces les está abriendo una tremenda puerta a muchos abogados que puedan reabrir algunos de los casos. Por eso que es paradojal que sea el Papa el que los denuncia, y los denuncia a través de este documento que él quiso hacer público. Eso fue lo que pasó. Entonces, no es menos lo que acabas de decir, no, que él quiso hacer público. Así es, así es, y lo filtró un medio determinado, con nombre y apellido. No, claro, a Canal 13. Sí, pero porque él lo quiso hacer así, el Vaticano. Mira, este documento el Papa lo quería publicar al final de los 3 días de encuentro. Hubo resistencia por parte de los obispos. Específicamente ellos querían quitar estos pies de página, estas notas, porque eran lo que más les complicaba en términos, digamos, de figuración pública de lo que se decía de ellos, pero también en términos legales. Bueno, finalmente el Papa, y ahí hay una cosa, claro, que el Vaticano sigue siendo el Vaticano porque no lo publica definitivamente, aunque genere resistencia de los obispos. No, eligieron filtrarlo a un medio determinado. Entonces, bueno, finalmente el documento se conoce, porque no podría haberse entendido todo lo que ocurrió con la Iglesia si es que no se publica este documento. Sin el documento no se entiende. Si uno ve esto como un mecanismo complejo, el documento es el mecanismo que le pone, es lo que le pone benzina al mecanismo. Claro, si no se entiende la renuncia, si no se entiende nada, efectivamente. Así que, bueno, lo que está pasando en Australia... Y en tu impresión, perdona, porque capaz que me perdí algo que tú ya dijiste, pero en tu impresión, ¿la renuncia nace de los obispos o se la pide el Papa? Todo fue conducido para que se presentara la renuncia. Algunos no querían. No, yo sé de varios que no absolutamente, porque decían, nos están metiendo todos en el mismo saco y no todos tenemos la misma responsabilidad. No entendiendo también que son parte de un solo cuerpo, de la Iglesia chilena. Pero también entiendo que hubo un obispo que dijo algo así, el problema práctico es que esto puede ser mal visto, porque si renunciamos todos, si todos somos culpables, que no es ninguno. No fue nadie. Que no es ninguno. Sí, pero la intención del Papa era que renunciaran y todo fue conducido para que se hiciera así. Y nos están diciendo que nos tenemos que despedir, mi querido Nicolás, porque si no te estamos quitando tiempo a ti, que seguramente... Mira, para mí no es ningún problema. Hay gente desagradable que se preocupa. Ya, nos vamos. Son las 7:57, nos vamos. Ya, hasta que mañana. Tengan una gran jornada. Buenos días. Buenos días.